Los invito a tomar asiento para escuchar la primera de las charlas, por favor. En primer lugar, escucharemos a Marcela Pizzi, decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que dictará la charla Barreras y riesgo de accidentabilidad para las personas mayores en las viviendas y el espacio urbano. Así que dejo con ustedes a Marcela Pizzi, por favor. Buenos días a todos. Quisiera partir agradeciendo la invitación a este quinto Congreso Internacional de la Organización de Bomberos Americanos. Agradecer muy especialmente también a la Fundación MAPFRE, a don Jesús Hernández, que no lo veo en este minuto donde está sentado, quien me invitó también de manera particular a este congreso, y agradecer una vez más que la Fundación MAPFRE ha financiado 2 estudios de investigación que hemos hecho a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con la profesora Macarena Cusato, que me acompaña, arquitecto de la Universidad Roma III. Hoy día les voy a presentar la charla titulada Barreras y riesgos de accidentabilidad para las personas mayores en la vivienda y el espacio urbano, referido obviamente al contexto local de mi país. Entonces, esta cuestión, ¿cómo fue? Ahí. Bien. Quisiera partir con algunas premisas particulares de nuestro contexto. Primero, ¿no es cierto?, una sociedad que va envejeciendo a pasos agigantados, pero que además se combina con una serie de otras situaciones. En este caso, en nuestro país, una fuerte urbanización. La población mayor y la población, digamos, urbana está entre la más alta de nuestro país, ¿no? Ya les voy a mostrar algunas comparaciones. Y eso implica también soledad. ¿Por qué soledad? Por la disminución de las tasas, ¿no es cierto?, de reemplazo. Ya cada día nacen menos niños en nuestro país y por tanto eso implica que no va a haber quien cuide a las personas mayores, sino que van a tener que ser autovalentes, autosuficientes y preocuparse de esa temática con tiempo. Por tanto, es un cambio social, económico y cultural sin precedentes en la historia de la humanidad. Y implica, ¿no es cierto?, desafíos para la salud pública de manera relevante en cuanto a generar estas condiciones de autonomía y autovalencia que vamos a tener que tener, situaciones de inclusión social en general, ¿no es cierto? Las personas mayores, por miedo a accidentarse, no salen de sus casas y se comienzan a ser excluidas de la sociedad. Y también todo aquello en relación a una adecuada calidad de vida, como lo es para toda la necesidad para todas las personas. En nuestro país, la problemática ha sido enfocada básicamente hacia la discapacidad, básicamente, ¿no es cierto? Solo se mira este segmento de la población que tiene, digamos, discapacidad y no a la mayor parte de la población, que en realidad vamos sufriendo una disminución paulatina de nuestras capacidades, que es una situación, una mirada bastante distinta. Entonces, esta mirada se ha tenido también en el país, una mirada medicalizada, básicamente. O sea, cómo que le arreglamos a las personas para que sigan teniendo, ¿no es cierto?, una buena calidad de vida. En un gobierno anterior me llamaba mucho la atención, un ministro de Salud mencionaba, vamos a tener una población tan envejecida que vamos a tener que construir tantos hospitales porque van a llegar todas estas personas adultas mayores con accidentes y va a haber que atenderlas. En vez de una política de prevención, que es lo necesario. No queremos que lleguen estas personas a los hospitales, ¿no? Entonces, esta mirada medicalizada por una mirada que se complemente con un manejo del medio ambiente,
No solamente el manejo de los individuos, sino que también cómo podemos manejar las condiciones del medio ambiente preveniendo, ¿no es cierto?, la accidentabilidad. ¿Cuáles son esas condiciones? Esto está básicamente de una perspectiva ecológica y que ya, ¿no es cierto?, desde los fines de los años 70, ¿no es cierto?, se ha venido manejando en términos de la literatura, que se refiere, ¿no es cierto?, a la relación entre los cambios de los individuos y estas adaptaciones que requiere el medio ambiente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hay barreras en nuestro medio ambiente y riesgos que generalmente son consecuencias de accidentabilidad y principalmente de caídas. Esa es la patología mayor que afecta, digamos, las personas mayores, y la patología mayor, como sabemos, ¿no es cierto?, es fractura de cadera principalmente, que también tiene asociada muy cercana la muerte, ¿no? Por tanto, en mi país por lo menos es necesario visibilizar esta temática, visibilizar, ¿no es cierto?, cómo estamos envejeciendo en Chile. La necesidad todavía para mí es invisible el problema. Se está haciendo un poco más visible en términos de que ya, en términos políticos, se está viendo, ¿no es cierto?, que las personas mayores tienen capacidad de voto y, digamos, pueden afectar las elecciones. Pero no se ha visibilizado lo suficiente. Se requieren políticas públicas al respecto, se requieren, ¿no es cierto?, programas de prevención y se requiere mayor formación en nuestras universidades. En relación a las caídas, prácticamente afecta, hay accidentes en el 81% de las personas mayores, ¿ya?, por cambios en la visión o que uno no ve o en la movilidad, etcétera. Se produce bastantes accidentes, como dije, principalmente fractura, y esto es un costo para la sociedad y para la familia. Un costo, ¿no es cierto?, de lo que significa las hospitalizaciones, todo lo que es la rehabilitación que podría evitarse. O sea, todavía los países no ven esto como un tema que afecta a la economía. Y para qué decir, ¿no es cierto?, obviamente todo lo que significa la familia, el entorno que debe cuidar estas personas. Un cuadro, no sé si espero que lo alcancen a ver bien, que muestre, ¿no es cierto?, cómo Chile envejece. En este momento hay solo 2 países en Latinoamérica que son más envejecidos que el nuestro, que es Cuba y Uruguay, pero de aquí al 2050 Chile va a ser el país más envejecido de Latinoamérica. Y uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí. Soy media tonta para estas cuestiones, pero bueno. Aquí podemos ver desde, ¿no es cierto?, los años 90 hasta el 2017, ¿no es cierto?, cómo va aumentando de manera relevante el porcentaje de personas mayores. Cada vez vive más la gente, ¿no es cierto? Y cómo va, ¿no es cierto?, disminuyendo la proporción de niños de menores de 15 años, en que teníamos 2. Ahora tenemos 6 personas mayores por cada niño de 15 años. Y aquí hay un cuadro con donde se concentra, digamos, la población mayor de 60 años. Claramente en nuestro país la mayor parte de la población se concentra en Santiago, prácticamente ya estamos acercándonos a la mitad de la población total, y donde hay menos niños en nuestro país. Y en relación a lo que les decía de la tasa de población urbana, ¿no es cierto? Si hablamos qué es lo que sucede en el mundo, el 50% más o menos vive en ciudades. Sin embargo, en Latinoamérica eso sube cercano al 80%, en los países de la OCDE, el 77%, pero en nuestro país, en Chile, ya estamos llegando a cercano al 90%. La población rural tiende a desaparecer, y estos son datos del Banco Mundial del 2010, o sea, ya han pasado 8 años en que estas cifras también se han modificado.
por primera vez en la historia, el año 2007, la población urbana superó la rural, ahí estamos hablando en el mundo, pero ¿qué es lo que sucede en países como el nuestro? Que tenemos condiciones económicas menos favorables y también hábitat mucho más inadecuados que los países de Europa, ¿no? Bueno, aquí también una comparación de cómo ha ido incrementando y acercándose, ¿no es cierto?, a esta brecha que existía en términos de la población urbana con relación a la población sobre 60 años en nuestro país, en términos de urbanización. Entonces, el tema de la ciudad es muy importante. ¿Qué pasa en Chile con las personas mayores? Y esto fue un hallazgo bastante significativo que no conocíamos, ¿no? Que el 80% de las personas mayores, fíjense que posee vivienda propia, pero estas viviendas no están adecuadas para estos cambios en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, tiene una serie de problemáticas para hacerlas funcionales y que genera estos riesgos de accidentabilidad, y debiera haber una política entonces en nuestro país, lo cual hemos tratado de promover, para mejoramiento de las viviendas, y que España tiene una larga tradición en aquello y hemos aprendido mucho. La funcionalidad física, ¿no es cierto?, es una situación indispensable para la vida autónoma, ¿verdad? Y esta, como dije, decrece con la edad. Básicamente disminuye la masa muscular, el equilibrio, los sentidos, el oído, la vista, ¿no es cierto? Y rara vez, ¿no es cierto?, se focaliza esta problemática en el medio ambiente, sino que se trata de corregir estas capacidades disminuidas. Bueno, nosotros, el primer estudio que nos financió la Fundación MAPFRE, decidimos investigar qué es lo que sucedía en las viviendas otorgadas por el Estado para personas mayores. Y tomamos como referencia el índice CATS, que es un índice, esta cuestión ya no me funciona, ahí sí, que es un índice, ¿no es cierto?, de las actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse, usar la taza del baño, la movilidad, la alimentación. La continencia en ese minuto nosotros no la consideramos porque pensábamos que no era relevante en términos del medio ambiente. Después nos dimos cuenta que sí, en términos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la temática de la ventilación cruzada en una vivienda, por el tema del olor y esas cosas. Pero bueno, en ese minuto cometimos ese error y no lo consideramos. Y ahí nosotros, ¿no es cierto?, tenemos los grados de independencia, que significa, o la dependencia, y desglosamos todo esto en distintas actividades y fuimos a las viviendas, tomamos casos, una muestra, y examinamos cómo desempeñaban sus actividades las personas. Entonces, básicamente en este país solamente había una preocupación por otorgar vivienda a las personas mayores desde el año 90, en que se les otorgó dentro de un programa que era general para personas sin vivienda, se les otorgó algunas, pero no tenían las condiciones, sino que era una vivienda exactamente igual que lo que era para una familia. Después se hicieron algunos condominios para personas mayores y ahí tomamos el primer condominio y el último construido para ver cuál era la evolución también en términos del diseño. Posteriormente, después se volvió a un programa similar en los años 2006, en que también se otorgaban viviendas dentro de programas, digamos, para familias y que tampoco eran adecuadas para personas mayores. Y por último, ¿no es cierto?, después, en el 2007 se implementó el tema de la vivienda tutelada, que ya eran conjuntos para personas mayores. Ahora, esto, si bien es positivo, genera una suerte de aislación, en el sentido de que no es tan integrado con personas con niños o personas adultas. Entonces genera también una problemática de esto de que estén todos los viejos juntos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas encontramos?
encontramos, ¿no es cierto?, situaciones bastante dramáticas que no se diseña en cuanto, por ejemplo, a calcular los desniveles adecuados, ¿no es cierto? Hay normativa, pero para las personas mayores estas normativas debieran disminuirse. A uno le cuesta mucho más levantar el pie que lo que es a un joven, para qué decir todas las escaleras. Miren aquí esta pobre señora lo que ha tenido que hacer para poder salir al patio de su casa, poner esto que es altamente riesgoso en cuanto a la salida al patio. El diseño de elementos, por ejemplo, algo tan básico. Miren a esta señora que no tiene nada de qué agarrarse, que la fuerza la tiene que hacer con la mano izquierda y con la llave. O sea, eso es un problema de diseño fácilmente a resolver. O el no considerar que ya hoy somos una sociedad que necesita electricidad, que necesita que el computador, televisor, todo ese envase, el hervidor, ya y empieza, ¿no es cierto?, toda esta cablería, porque ponen el enchufe nomás para atender estas necesidades. El tema del agua caliente, los califón afuera, en invierno las personas mayores no pueden salir afuera a prender el califón. Y además tienen ciertos mecanismos súper complejos. O sea, yo en mi casa, por lo menos, yo no puedo prender el calefón, me lo tiene que hacer mi marido, porque no soy incapaz. Y tampoco se pensó, por ejemplo, en que también las personas mayores requieren de un patio, de donde tender la ropa, de poder sentarse a mirar al vecino que se juntó con la vecina. En términos de socialización, nada de eso se pensó en esta vivienda. Los riesgos por alcance, por altura, el tema de dónde se guardan las cosas, ¿no es cierto? Ya por altura en que hay que subirse, y eso ya es un riesgo fatal, o por alcance en que el tema de las articulaciones, de los hombros, o, ¿no es cierto?, el que las personas también tienen cosas, necesitan lugares para guardar y empieza todo un riesgo de cómo alcanzar las cosas y las posibles caídas. Bastante dramático, ¿no es cierto?, el por qué las ampolletas son todas en el techo y hay que subirse a cambiarla o pedirle a alguien. Si no tengo ese alguien, tengo que subirme y tener el riesgo de caerme. O por qué las ventanas, el diseño de las ventanas son hechas a la altura del maestro y no de las personas. Entonces, para abrir la ventana de la cocina, miren todo lo que tengo que hacer, o este caso más dramático, en el baño la señora tiene que subirse a la taza del WC para poder ventilar su baño. Son todas cosas que son posibles de resolver a través del diseño y de la arquitectura, ¿no? O, nuevamente, diseño de elementos. Las personas mayores no se bañan todos los días, pero sí les gusta lavarse debajo del brazo, los pies, el pelo, y los artefactos no permiten aquello por su tamaño y tienen que usar el lavaplato, por ejemplo, que son todas cosas que descubrimos a través de este estudio. ¿Para qué decir el bañarse? O sea, uno no puede apoyarse en la cortina del baño, ¿no es cierto? Tiene que haber elementos de sujeción, no puede apoyarse en la ventana o en el muro. Fíjense que aquí incluso se habían puesto manillas, pero son manillas que están mal puestas, porque nadie dijo tiene que tener cierto ángulo y cierta posición que me permita a mí levantarme, ¿no? Entonces, todo así como más o menos al gusto del maestro por la falta de formación, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. Ya. El tema del agua caliente, que se reemplaza por hervidores de agua caliente, con todo el riesgo que eso significa, porque no puedo salir con 3 grados bajo cero a prender el calefón. Y también, ¿no es cierto?, el segundo estudio que nos financió la Fundación MAPFRE, ahí fuimos ya al espacio urbano. Ahí también, ¿no es cierto?, hay estudios internacionales de MAPFRE realizados en términos de las caídas, y básicamente ahí lo que ocurre es el plano horizontal, el suelo, el pavimento, los desniveles, los obstáculos, la falta de apoyo, los pasamanos.
Y bueno, ahí hago referencia a que hay ya planes de acción desde el 2002 sobre el envejecimiento y también un programa de ciudades amigables con la edad que han tratado, ¿no es cierto?, de manejar estas cosas. Algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de falta de conciencia del problema, ¿no? La gente que se estaciona en las veredas y que la persona mayor tiene que bajarse a la calle, obstáculos para que los autos no se estacionen, elementos en el piso que no se ven, que generan caídas. O a la altura también del maestro. Aquí hubo que poner en esta veredita postes de luz, cajas de luz, que obviamente son motivo de accidentabilidad segura, ¿no? Elementos como cableados, el poste ahí. Imagínense aquí el paso de una silla de ruedas, o sea, ni siquiera el paso de una persona, ¿no? Elementos nuevamente para que no se suban los autos. O de repente situaciones como esta planta, por ejemplo, que echa una resina que hace que el suelo sea resbaloso. Y el estudio que nos financió MAPFRE en este caso fue el examen del Centro Histórico de Santiago, en que tomamos dos vías principales, una de ingreso al centro y otra de evacuación, una vía peatonal y por supuesto la vía principal, que es la Alameda, las estaciones del metro y edificios históricos relevantes. Y ahí hicimos un mapeo, ¿no es cierto?, por cada cuadra. Esta cuadra corresponde a aquella, entre Bandera y Ahumada, y aquí identificamos todas las barreras existentes que ustedes pueden ver que es al gusto del que viene. El que viene, ¿no es cierto?, que tiene que poner la cámara de los cables de la luz, el otro que tiene que poner el grifo de incendio. Es así a donde se le ocurra, no hay una planificación, no hay una cosa libre de paso, vía libre de paso que evite la posibilidad de accidente. Y ahí, ¿no es cierto?, hicimos también las mismas fichas por los edificios. Y bueno, básicamente simplemente algunos ejemplos en virtud del tiempo. Esto es, uno mete el pie, se cae, pavimentos en mal estado. Esto que es un caso bastante dramático, que hubo que hacerle el quite con la vereda a esta cámara. Esto ya está arreglado, gracias a Dios. Esto es la parte de afuera del Museo Precolombino. Pero increíble, digamos, ¿no? O cámaras de registro, alcorques en mal estado, todos puestos en cualquier parte, y que incluso de noche o de día con mala visión no se ve. O barreras de acceso, o sea, aquí también la persona que tiene problemas de movilidad tiene que tener un trato indigno, porque tiene que irse a dar toda la vuelta, entrar por una calle mucho menos agradable que lo que es el acceso digno, como dice aquí este letrero, o el tipo de puertas también, ¿no? O también problemas de diseño, pasamanos inexistentes o que son discontinuos. O sea, este pasamano debiera llegar hasta acá, yo me tengo que apoyar ahí, no en el primer peldaño, ¿no? Aquí también en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, ocurre eso, que el pasamano queda descontinuado. O aquí que hay que apoyarse en la reja, como sea, para bajar la escalera. O lugares para sentarse, nadie piensa que uno se cansa, ¿no? Y no hay lugares para sentarse, entonces hay que sentarse en las orillitas. Miren el estado de las bancas, que se hizo una vez y nunca más se arregló, ¿no? O en el acceso a esto, por ejemplo. Entonces, bueno, esto lo pongo aunque se refiere más bien a la discapacidad, también sirve para las capacidades disminuidas, y lo nuestro no es discapacidad, sino discapacidad, ¿no? Yo voy a dejar esto, así que cualquiera que quiera esta presentación, yo la pongo a disposición del que lo quiera copiar. Así que eso sería, y agradezco el haberme escuchado.